Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carla y soy una de las profesoras, psicóloga, que imparte uno de los talleres dentro de los centros sociales del Ayuntamiento de Murcia. Estos talleres están gestionados por la empresa Salcillo Global y lo que promueven es pues, los hábitos y la adquisición de conocimientos que hagan que las personas tengan un envejecimiento mucho más activo y saludable. En este caso, el taller que voy a impartir es el del entrenamiento de la memoria. La memoria es conocida por un proceso muy simple que si preguntásemos qué es la memoria, pues comentarían que es pues el almacenar información sin más. Pero va mucho más allá, es un proceso bastante complejo. En él pues, se dan tres tipos de procesos que son codificar, almacenar y luego recuperar la información. Por ejemplo, si viésemos una manzana, percibimos una manzana, cómo esa información, esa manzana, entra a nuestra cabeza y la intentamos almacenar, sería el proceso de codificación. Después, una vez la retenemos y la almacenamos, que es lo que comúnmente se conoce como memoria, sería pues este proceso de almacenamiento. Y por último, la recuperación sería cuando necesitamos evocar conocimientos, cosas que hemos retenido y que tienen que volver a nuestra conciencia porque necesitamos recordarlas y ponerlas en práctica. Hay una teoría que se llama teoría multialmacén, que lo que viene a decir es que la información que retenemos, que memorizamos, pasa digamos, por tres almacenes. El primero sería la memoria sensorial. Este primer almacén dura unos milisegundos y es el primer momento cuando percibimos, normalmente es auditiva y visual, que es cuando percibimos los elementos y los incorporamos dentro de nuestra memoria. Dura muy poquito tiempo y se retienen pues, poquitas cosas. Después, esta información pasaría a la memoria a corto plazo, que dura pocos segundos y que de toda esa información se retienen 5, 7, como mucho 9 elementos, ¿no? Y después, esta información pasaría al tercer almacén, que sería la memoria ya a largo plazo, que tiene una capacidad ilimitada y que digamos que es la que perdura en el tiempo y es pues, lo que entendemos comúnmente como memoria. Pues volver a evocar información que, pues, de lo que comimos ayer, de nuestro cumpleaños, cosas pues, que tenemos guardadas y que en cualquier momento necesitamos volver a traer a nuestra conciencia. Actualmente entendemos que hay dos tipos de memoria, la declarativa y la no declarativa. La declarativa sería aquella que cuando evocamos la información, cuando la recuperamos, la podemos hacer con palabras. Dentro de esta declarativa tenemos dos tipos, la episódica y la semántica. La episódica sería aquellos recuerdos que tienen una carga emocional y digamos que son como un poco bibliográficos en nuestra vida. Por ejemplo, cosas que hemos vivido o cosas que nos han pasado, hemos sido testigo de ellos y que luego pues, recordamos. Ejemplo, el nacimiento de un hermano, el cumpleaños, vacaciones, etc. Y luego tenemos la memoria semántica, que son aquellos conocimientos que estudiamos sin más, pero que realmente no hemos vivido ni tenemos ninguna carga emocional sobre ellos. Por ejemplo, un libro de historia que nos tenemos que aprender, fechas, autores, batallas, pues sin más. Son datos que almacenamos y que luego recuperamos. Y luego, la no declarativa es aquella memoria que no se puede expresar con palabras. La más típica es la procedimental, que está asociada a procesos motores. Por ejemplo, aprender a montar en bici. Una vez aprendes, realmente no sabrías explicar exactamente todo tipo de movimiento para tú subirte en una bici y no caerte, pero tú, después de que han pasado 20 años, te vuelves a subir en una bici y sabes montar en bici. Pues ese sería un conocimiento más implícito que hay en nuestra memoria. O, por ejemplo, lavarse los dientes. Realmente sí puedes hablar de pasos para lavarte los dientes, pero cada uno, digamos, tiene su técnica y realmente eres consciente de ello cuando te estás lavando los dientes, en ese momento. Y luego tenemos el priming, que es un poquito más específico, que es aquella memoria que, por sucesos que nos han pasado, digamos que es más fácil aprender ciertos conocimientos o otros. Un ejemplo podría ser cuando tienes un coche rojo, luego tú te compras un coche rojo y luego vas por la calle y solo te fijas o solo parece que hay coches rojos. Realmente hay todo tipo de coche, pero tu memoria ya está como muy enfocada a coches rojos porque tú tienes un coche rojo, ¿no? Pues eso sería una especie de priming. Luego quería hablar del envejecimiento secundario porque cuando hablamos de envejecimiento parece como un proceso irremediable que todos pasamos, que conforme van pasando los años pues envejeces y no hay nada que hacer. Y no es tanto así. Es verdad que hay procesos biológicos que pasan con la edad, pero está el envejecimiento secundario que es, digamos, un envejecimiento que se produce más rápido cuando no ponemos en marcha habilidades
procedimientos que favorezcan la estimulación, en este caso, por ejemplo, de la memoria, ¿no? Las personas que, aunque sean mayores, van a talleres o fortalecen la memoria haciendo ejercicios en sus casas y son personas activas mentalmente, pues envejecen mucho más lento. Entonces, este proceso de envejecimiento secundario es bastante remediable y no es irreversible como tal. Y luego, bueno, este curso, lo que hacemos en el taller de memoria es realizar actividades, normalmente grupales, lúdicas, que sean agradables para las personas, que se vayan de allí teniendo la sensación de que se lo han pasado muy bien y que han trabajado la mente, digamos, la memoria. Y entonces se trabaja, pues eso, mediante actividades agradables y a veces con proyector, a veces con fichas y a veces pues tareas habladas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es haceros una demostración de un tipo de taller, es decir, un taller que realizaríamos en cualquier centro de mayores, y entonces en este caso es el de estimulación de la memoria, de entrenamiento de la memoria. Por ejemplo, yo os pongo esta imagen, ¿no? Es una ficha que tiene 6 elementos. A priori son 6 elementos que no tienen mucha relación unos con otros, porque una pelota no tiene mucha relación con una botella de aceite o con una fresa o con un cuaderno, pero lo que se pide en este caso es, os doy unos segundos o os doy unos minutos y entonces intentáis recordar el máximo número de elementos. Luego se os quita la imagen y entonces tenéis que escribir en un papel lo que recordáis, los elementos que recordáis, ¿no? En este caso, pues si recordáis los 6, pues serían estos 6 elementos. Lo que se suele hacer para que no resulte tan difícil, porque aprenderse elementos aleatorios es bastante complicado, es crear una historia y entonces, pues aunque sea un poco rara, pero creáis una historia donde haya pues estos elementos, donde en esa historia entre una pelota, entre una botella de aceite, entre una fresa y tal. Esa historia es mucho más fácil de recordar y luego cuando tenéis que apuntar los elementos que recordáis, pues seguramente recordéis muchos más. Otro tipo de ejercicio un poquito más difícil y que se realizaría pues, después de pasados unos talleres, unas sesiones, sería este. En este caso tenemos 12 elementos y igual se os pediría que los recordarais. Pues 12 elementos mucho más difícil que el ejercicio anterior. Además, elementos pues eso, que no tienen mucha relación unos con otros. Pues en este caso, un consejo, ¿no?, que se les da es que lo dividan en 3 columnas. En la primera columna estaría silla, agua, caja y barco, y entonces formar una historia con esos 4 elementos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, es una historia un poco extraña, pero imaginaros una silla donde hay una caja encima de la silla llena de agua y entonces esa silla con esa caja llena de agua la metemos en un barco. Bueno, pues aunque parezca pues, una historia que no tiene mucho sentido, esa historia se recuerda mucho mejor que aprender 4 elementos sin más y sin ningún tipo de relación. Bueno, pues se harían en este caso 3 historias con las 3 columnas y luego cuando se pide a los sujetos, cuando se os pide a vosotros que recordéis, pues es mucho más sencillo y en muchas ocasiones lo recordáis fácilmente. Otro ejercicio que realizamos en este taller de entrenamiento de la memoria es uno en el que se os da un texto. Este texto, lo que yo suelo decirles a mis alumnos es que no solo lo lean, sino que se imaginen de verdad esa historia. Por ejemplo, en el texto que veis aquí habla de una familia. ¿Cómo es la madre? Pues la madre es morena, tiene los ojos verdes. ¿Cómo es el padre? Es más alto, tiene el pelo gris, antes lo tenía castaño, tiene una hermana mayor que se llama Claudia, un hermano pequeño que se llama Luis, ¿no? Entonces, no solo acordaros de esas frases, sino que imaginéis una familia de verdad donde está el padre más alto que la madre, con un color de pelo, el color gris, la madre sonriendo, etc. De esta manera, cuando hemos leído el texto 3 veces y con el ejercicio de imaginarlo, luego se les da este texto donde se han borrado ciertas palabras, hay unos huecos que tenéis que escribir. Entonces, en sí, si solo memorizarais el texto sería muy difícil, pero si creáis una historia con ese texto es mucho más fácil acordaros de las palabras, si no de esa palabra, de un sinónimo de algo parecido. Eso quiere decir que habéis hecho bien el ejercicio. Otro de los ejercicios que se hacen en este taller de entrenamiento de la memoria es pues, dar una ficha con unas imágenes, unas figuras, y entonces lo que se les pide es que durante unos minutos las memoricen y que luego se les va a quitar la ficha y entonces tienen que ellos dibujarlo en un folio. Entonces no solo dibujarlo en la orientación correcta, sino también decir qué color tienen.
Este ejercicio, en este caso, empezaríamos por 3 elementos, algo sencillo, y luego, conforme estuvierais en las sesiones, pues se iría haciendo cada vez un poquito más complicado y lo haríais mucho mejor. Por ejemplo, en esta lámina ya no son 3, son 9, y igual, se intenta recordar la posición de cada elemento con el color de cada elemento y luego, pues eso, se os da una lámina, por ejemplo en este caso se os daría ya la cuadrícula y tendríais que dibujar el elemento y decir el color. Poco a poco, conforme pasan las sesiones, os daríais cuenta de que vais reteniendo mucho más y os resulta más sencillo el ejercicio. Ya por último, digamos que sería un ejercicio que después de muchas sesiones se suele hacer y se suele hacer bien. Aquí tenemos 6 figuras, cada una pues tiene su complejidad, porque además tiene diferentes colores, muchos de ellos parecidos, y igual. Luego se les da unos minutos, se retiene y después se les da una plantilla así, y en este caso tendrían que decir qué colores tiene cada dibujo. Otro de los ejercicios que hacemos en el taller es de numéricos. En este caso damos una serie de números, las personas pues, lo que tenéis que hacer es rastrear todos esos números y después decir, digamos, cuál es el mayor y cuál es el menor. Al principio se hace con menos números y conforme pasan las sesiones pues se podría hacer un ejercicio así. Lleva tiempo, es decir, a lo mejor es 1 minuto, 2 minutos y pues se trabaja pues eso, el rastreo visual, la velocidad de procesamiento. Y en este caso sería el número mayor sería 967 y el número menor sería 101. Un ejercicio estrella dentro de los talleres y que suele gustar muchísimo es la típica sopa de letras. Al principio se empieza por buscar pocos elementos, después se añaden muchos más, en este caso pues serían 6 elementos. Lo que se les dice es que la palabra puede estar en cualquier orientación, arriba, abajo, diagonal, y se les da unos minutos. Y nada, es muy entretenida la actividad y se trabaja mucho la memoria y el funcionamiento cerebral. En este caso, pues la respuesta sería esta. Otro ejercicio que también les suele parecer muy dinámico es este. Yo les pongo una lámina con un dibujo, este sería un dibujo aparentemente sencillo, y después de pocos minutos se les quita totalmente el dibujo y lo tienen que dibujar ellos en un folio. Al principio se empieza pues eso, con elementos muy sencillos, por ejemplo pues eso, un árbol, 2 nubes, una carretera, y sobre todo se les explica que no es tanto que, se os explica que no es tanto que dibujéis bien, sino que pongáis exactamente la figura dentro de una orientación y por ejemplo en este caso 2 nubes, ¿no? Pues que más que saber perfectamente dibujar la nube, pues que dibujéis 2 nubes en la orientación correcta, ¿no? Empezaríamos por unos dibujos así. Se os daría un tiempo, lo haríais y luego, conforme pasan las sesiones, pues podríais hacer dibujos así, que actualmente pues, se retiene muchísima más información y les gusta mucho la tarea. Y en este caso, pues igual, no es tanto el saber dibujar las flores, sino decir cuántas flores hay y en qué posición del dibujo están dibujadas. Y otro ejercicio que también es muy típico es el de formar palabras con unas letras. En este caso tenemos 5 letras. Se puede hacer una versión un poquito más sencilla, que sería usando esas letras y también repetidas, o sea, las mismas letras, pero todas las veces que queráis repetidas. En este caso, por ejemplo, podréis repetir la S todas las veces que queráis, o la A o la R. Y una versión un poquito más difícil sería formar palabras con estas letras sin repetirlas, es decir, únicamente utilizando una A, una R, una S, ¿vale? Entonces, pues eso, tenéis la diapositiva enfrente vuestra, empezáis a formar palabras y después pues las que os surjan, las que os salgan. En este caso, pues podríamos decir que es la palabra rosa, aros, horas, hora o raso, por ejemplo, ¿no? Y otro ejercicio que también está muy bien y es bastante ameno es este. Nosotros tenemos una lámina con 5 dibujos, ¿no? Y posteriormente de retenerlos, damos unos minutos para que lo retengan, se les da una lámina con más zapatillas, en este caso, ¿no? Entonces lo que tienen que decir es, ¿estas 5 zapatillas están en el total de estas zapatillas? Pues a veces están las 5, a veces están 3, a veces están 2, y la dificultad es que hay zapatillas que son muy parecidas unas de otras y tienes que retener muy bien pues la forma de la zapatilla, los colores, en qué posición está, porque pueden llevar a confusión. En este caso, pues estarían 4 de ellas. De las 5 estarían 4 de ellas en esta ilustración.
Y ya por último, lo que solemos hacer en los talleres es, bueno, en este caso lo que suelo hacer yo, es que cuando ya han acabado, normalmente en sesiones largas de hora y media, los últimos 10 minutos pongo un corto, que es como una película muy cortita, de unos minutos, y entonces se tratan valores o se tratan temáticas que luego se forma un debate y hablan entre ellos, pues de vivencias, por ejemplo, si se habla del altruismo o el compañerismo, pues luego ellos cuentan entre ellos pues, situaciones que han vivido o qué les parece la película, etc. Es una manera pues, ya de descansar la mente de ese momento de debate y de cooperación entre ellos y de finalizar la sesión pues, de una manera muy agradable. Y nada, espero que os haya gustado este tipo de taller. Es un ejemplo de lo que hacemos en los centros y nada, muchas gracias por escucharme.